Buenas tardes, estamos en el taller de Filosofando que es Gerundio, desarrollando el pensamiento crítico. Como ya es habitual, damos un pequeño repaso a la parte teórica que ya habíamos explicado en sesiones anteriores. Vamos a hacer una pequeña píldora y nos metemos en harina con el tema de la inmigración y nos vamos a basar en la película. Ostras, José Luis, dame un apoyo, no me acuerdo. Son Los Santos Inocentes. Ahora me ha venido a la mente. Madre mía, qué espeso que estoy ya miércoles por la tarde. Bueno, vamos para allá. Hoy vamos a repasar el tema de la estructuración del pensamiento para tener pensamiento crítico. Ya lo habíamos dicho, que necesitamos tener una mente estructurada y compartimentada para poder ir ensamblando aquellos bloques de conocimiento que vamos a ir utilizando. Son recursos que nosotros nos vamos a generar para que cada vez nos sea más fácil ser un pensador o pensadora crítico o crítica, ¿no? Vamos a intentar tener un método o un proceso. ¿Por qué? La importancia de un método o proceso para el pensamiento crítico, porque nos va a facilitar mucho tener reacciones más rápidas, ¿no? A veces la inmediatez del día a día nos interrumpe y no nos permite tener una reflexión y un pensamiento crítico de acciones o de toma de decisiones que hacemos bueno, acaloradamente o atropelladamente por la situación en la que estamos en la cotidianidad, ¿no? Y la cotidianidad no nos permite ese tiempo de reflexión. Entonces, si vamos articulando y vamos ejercitando estas estructuras, estos métodos y estos bloques de conocimiento que vamos a ir ensamblando según lo vayamos necesitando, pues cada vez nos será más fácil. Para ello lo que tenemos que procurar es tener una mente ordenada en contra de tenerla llena de ideas, de información, de ruido, que nos creen distorsión a la hora de crear nuestra idea y nuestras resoluciones a través del pensamiento crítico. Bien, la mente ordenada es importantísimo. La creación de esa estructura para fijar los pensamientos. Tenemos que imaginarnos que en nuestra mente tenemos unos andamios donde allí vamos colgando todas nuestras ideas, nuestras sugerencias, información que recibimos y ahí vamos colgando ese andamio y se va generando nuestro pensamiento crítico. Tenemos que ser organizados, organizativos. Tenemos que ir ensamblando esos bloques, esas ideas en esa estructura con un orden y un concierto. Y lo que tenemos que buscar siempre es contextualizar siempre todo aquel pensamiento que tengamos, ponerlo en contexto. No vivimos aislados, nos influye todo y siempre que tengamos una idea o un pensamiento tiene que estar contextualizado. Bueno, este método tiene que ser, no puede ser una simple lista, es decir, pues hago A, B, C y D. No, un método no se trata ya de esto, y menos un método para potenciar el pensamiento crítico. Ha de ser algo más, tiene que tener una estructura, tiene que tener unos bloques de construcción que vayamos ensamblando y que vayamos utilizando dependiendo de qué necesidades vayamos teniendo. Este método tiene que ser nuestro, tiene que formar parte de nosotros. Cuando consigamos eso, seremos rápidos y resolutivos. Ante cualquier incidencia externa o incluso interna que tengamos, vamos a recurrir a un método que ya tenemos manido, que tenemos utilizado, lo vamos a ejecutar rápidamente y nos va a dar un resultado rápido y bueno y conciso. Luego, los elementos de este método de pensamiento crítico, pues tenemos el propósito o meta. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos tener cuando ejecutamos este método de pensamiento crítico? Se tiene que basar en preguntas infinitas. El por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde, por qué sucede esto, de dónde viene. Y todas estas preguntas nos van a dar respuestas que nos van a ayudar a ir construyendo nuestras propias respuestas. Tenemos que hacer suposiciones. Yo supongo que esto, pero tengo que contrastar esa suposición con información fiable y veraz, con datos y con evidencias. Tenemos que contemplar diferentes puntos de vista, incluso el nuestro propio, ponerlo en cuestión, ir creando conceptos e ideas a través de estas inferencias y conclusiones que vamos generando. Y después tenemos que ejecutar qué implicaciones y consecuencias tiene el fin, mi pensamiento crítico sobre la sociedad que actúa.
Y con todo esto, pues vamos a construir un método que nos va a venir, bueno, estupendo. Vale, pues damos por finalizado la sesión recordatoria de la teórica de hoy y vamos a entrar a hablar de la inmigración, que, bueno, en nuestro país, pues tuvimos que sufrir, o sufrieron, mis padres, es un ejemplo claro, mis padres fueron inmigrantes andaluces que vinieron a Barcelona a buscarse el pan. Y bueno, a mí la verdad que el visionado, yo ya sabía que la película me iba a impactar muchísimo y por eso no la había visto hasta la fecha. Cuando la propuso José Luis dije, me cachis en la mar, voy a tener que verla, voy a tener que verla y era una película que no quería ver, no quería ver porque sabía que me iba a hacer sentir mal y así fue, así fue. Bueno, José Luis, Buenas tardes. Lo primero que querría decir, bueno, que el tema de la migración tiene dos partes, desde mi punto de vista. Por un lado, las razones por las cuales se produce la inmigración y luego la acogida de esa inmigración a los lugares a los que ha emigrado. Entonces, la primera parte es el visionado. En la primera parte, la película esta de Los Santos Inocentes refleja exactamente las razones por las cuales la gente tuvo que marcharse del lugar en el que vivía, porque es que era una situación medieval. Medieval, o sea, es que no tiene otra, no tiene otra, no tiene, era vivir sometidos al yugo del poder, en aquel caso económico, y que ese poder económico estaba basado en la propiedad de la tierra. ¿No? Porque en Andalucía y Extremadura, bueno, la película esta de Los Santos Inocentes está basada en Extremadura, es una tierra de grandes latifundios, o sea, de grandes extensiones de tierra en propiedad de muy pocas personas, que además, producto del elitismo, pues son gente con una moral, vamos, o sea, bueno, esta película se puede ver, ¿no? El personaje que es el señorito Oliván es despreciable, o sea, es algo, bueno, es algo, bueno, mira, es una de las pocas películas que yo creo que he visto en la cual se produce un asesinato al final de la película y todo el mundo, hostia, se alegra. O sea, es que te alegras profundamente, vamos, le dices, oh, no, es que si tú pudieras en aquel momento incluso irías y le ayudarías. Es tal el hastío que produce la situación en la cual vive esta gente, el hastío en el que viven, que justificas hasta el asesinato. Lo justificas porque es que ves que aquello es de una injusticia tal que no se aguanta por ninguna parte. Y claro, yo lo que he estado haciendo viendo la película es un poquito analizar los personajes. Uno de ellos es Paco el Bajo. Hostia, es que es la humillación personificada. Una persona humillada, degradada, que es incapaz de rebelarse, que es incapaz de poner límites. Es algo, no sé, o sea, es que no sé ni cómo calificarlo, pero que es llevado producto al de la miseria, esperpento. producto de la miseria y la necesidad. Llevado al esperpento es la escena de caza que se agacha, se pone a cuatro patas y se pone a olisquear la presa. Sí, 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 Esa no. es. O que va cojo perdido y le obliga a ir a la cacería porque el señorito no tiene Mm. ningún tipo de piedad, ni ningún tipo de sentimiento, ni ningún tipo de humanidad. Porque es que de hecho no los trata como seres humanos, los trata como Como si una dijéramos, como propiedad una más. herramienta de trabajo, no mucho más. Ujú. No, pero claro, ese personaje es patético, es patético. Pero yo siempre vamos a lo mismo, ¿no? Eso es producto de una sociedad en la cual el miedo, la represión es de tal volumen que es que la gente es capaz de no tener ningún tipo de dignidad. Ujú. Luego hay otro personaje, por ejemplo, como es el Azarías, ¿no? Azarías se puede marchar desde donde estaba porque lo despiden, porque era un retrasado. Si no, aquella gente vivía y moría en la finca y el señorito los explotaba desde que nacían hasta que morían, a ellos y a su prole. O sea, este tipo se marcha de donde está y bueno, y va allí, en fin, y al final acaba Bueno, se haciendo lo que marcha hace. porque lo echan. O sea, Porque lo echa, pero porque ya es no un es válido retrasado. después de toda la vida allí Sí, 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 y ya no le es válido. ahora ya no les es válido, pues oye, pues como quien echa a un trasto que no le sirve, oye, fuera de aquí, lo echan, No, se ¿no? cambia de tractor o de coche ahora. Sí, sí, igual. El señorito Olivar, eso es un psicópata. Eso es de una moral.
Pero bueno, la misma moral que pueda tener hoy por hoy la burguesía esta que va a maximizar beneficios sin importarle lo más mínimo si la gente tiene para poder comer al final de mes. Les da exactamente igual. Yo he llegado a escuchar gente diciendo, gente que cobra 700, 800 euros al mes, y me decía una persona, que no voy a decir el nombre porque vamos, hasta ahí podemos llegar, me decía, hostia, pues no sé por qué no se compra un piso. ¿Con 800 euros al mes te vas a comprar un piso? Como que yo decía, es que esta chica está pagando un alquiler, tenía una persona contratada, le pagaba 800 euros al mes, y él decía que por qué no se compraba un piso. Y yo lo estaba escuchando y decía, ¿este señor es idiota o es iluso o es mala persona? Porque es que estas mismas imágenes que se ven en esta película hoy en día se están reproduciendo. Sí, guardando un poquito las formas, pero en la práctica básicamente es darte miseria para que te mueras de asco. Básicamente lo que está pasando en la sociedad actual, con los sueldos miserables que se están pagando. Luego viene la esposa, ¿no? La que se llama Régula, creo, la esposa. Hostia, la esposa. Ahora lo he escrito y todo porque es que me hacía gracia. Tenía dos dichos: a mandar, ¿eh? Oír, ver y callar. ¿Usted cree que con esas dos premisas? Pero bueno, eso hoy en día no existe, pero en nuestra sociedad no existe eso, pero existe, es lo que hay. O si tú pudieras, también lo También harías. lo haría, sí, sí, esa frase. O sea, es que vamos a ver, o sea, tampoco hemos cambiado tanto, solamente el envoltorio. Hemos cambiado un poquito el envoltorio, pero al Bueno, final la luz. hemos evolucionado un poquito gracias a las luchas que hubo de la generación esta que marchó principalmente, o que dijo hasta aquí, o que tuvo, no sé, igual un poquito de decir, no sé si decir dignidad, y dijo, yo esta vida no la quiero, ¿no? Los dos hijos del Paco y de la Régula, estos acaban marchando. Dijo cuando vuelve de la mili, que ve un poco de mundo, ¿no? Cuidado, la Hasta mili, el aquí. servicio militar, pero en aquella época, para muchas personas, el servicio militar era ver un poco de mundo, salir Salir de los 10 Sí, kilómetros en los que sí. hacían toda su vida. Y cuando regresa del servicio militar lo tiene clarísimo. Y la hija, en la película no se ve bien, pero o yo igual no lo percibí, pero se marcha porque está cansada de servir. Se lo dice así a su hermano. Yo estoy cansado de fregarle a los demás y por eso me voy a trabajar en una fábrica. Y cambia, ¿no? Su paradigma, ¿no? Ahí se relaciona con otras personas de otros lugares, de otros sitios, y se abre, ¿no? Un abanico de posibilidades. Y Sí, gracias pero a esos abanicos de posibilidades se consiguió, pues, con las luchas y las reivindicaciones de los 70, de los finales de los 60 y principios de los 80, pues todo lo que tenemos ahora, los barrios, las ciudades, la democracia. O sí, sea, pero bueno, pero vamos a poner todo esto en contexto. Esta película no es más que lo que se consiguió después de la Guerra Civil. Todos los logros que se estaban intentando imponer por parte de la República sí, se fueron al garete. al garete todos, todos. Y esta es la película, esto es lo que quería la gente de poder que apoyaban el Eso alzamiento es lo que militar. había antes de la Segunda República y se impuso Y a lo después que de se la... volvió, a lo que se volvió otra vez, ni más ni menos. Ujú. Bueno, pues es un poquito, esto es la razón por la cual la gente que vivía en la España rural, en la España, sobre todo en Andalucía, Extremadura, que es la que yo más conozco, bueno, y Castilla, porque mi madre no deja de ser de Castilla. Pues estas fueron las razones. Sí, pero Castilla era un caso diferente. En Castilla el problema es que era un territorio de pequeños propietarios de tierra cuyas dimensiones, las dimensiones de aquellas tierras no les daba para poder comer, para poder dar de comer a una prole de 7, 8 hijos. Con lo cual los hijos se tenían que acabar marchando porque de aquella tierra no podían vivir, no podían comer. Se tuvieron que acabar marchando. No era un caso del señorito, como es el caso de Andalucía y Extremadura. Son casos diferentes, pero que al final llevaron a lo mismo. Los unos por abuso y los otros por incapacidad de poder vivir con el terreno con el que contaban, tuvieron que acabar marchándose a las ciudades. Pero vamos a hablar claro, ¿qué se Ujú. encontraron cuando llegan a las ciudades? ¿Sabes? Aquí en Cataluña, que es nuestro de esto, se encontraron, primero, Nada, marginación. no se encontraron nada, no había nada. Es que Bueno, no no había había nada, no, pero no, no, nada. no, 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 no había nada y se les trató fatal. Sí, sí, Por pero es lo que no pronto se había, les no puso había la ni etiqueta de calles, no había ni charnego. barrio, no había alcantarillado, no había centros de salud, colegios, no había nada. Todo lo No, tuvieron José que Manuel, luchar. perdona, y yo pregunto, ¿y aquella gente que vino a las ciudades, qué hacían? ¿Vivir a lo mejor tres o cuatro en un piso o vivir en O barracas? una barraca, una barraca. ¿Entiendes? Oye, pero Ujú. vamos a ver, pero es que ahora mismo no está pasando lo mismo. Que la gente no pueda acceder a una vivienda Sí, y van pero a tener ahora que eso se compartir llama vivienda.
cohousing o no sé qué, y eso es moderno, Sí, 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 le compartir ponen vivienda. nombres muy modernos, sí, sí. O sea, De eso, estar cuatro o que suenan cinco hasta bien. jóvenes compartiendo piso, y eso es lo más. Suenan hasta bien. Estamos volviendo otra vez a lo Sí, mismo. sí, Lo que se sí. encontraron nuestros padres cuando emigraron del campo, se lo está encontrando a la gente joven que no puede tener acceso a una vivienda digna y tienen que compartir vivienda. ¿Vale? Y Ujú. otra cosa que te digo, aquella gente que venía, ¿tú te acuerdas lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que Spain is different. No, Mm. Spain no es different. Spain era una basura. Y aquí en Cataluña, sobre todo, porque es lo que más conozco, la gente teníamos una jornada laboral diferente al resto de Europa, por eso el horario aquí es diferente, se come tan tarde y todas estas cosas. ¿Sabes por qué se come tan tarde? ¿No? Porque aquí se hacía una jornada laboral y Y luego por la luego tarde se otra. tenía que hacer una segunda jornada para poder complementar todo, porque si no llegaban. Pregunto yo, ¿eso no te suena de nada? ¿No está pasando ahora? Que la gente con los sueldos que tiene no llega y tiene que hacer muchas más horas y tener varios empleos para poder llegar. Ujú. Es que estamos volviendo para atrás. Pero a marchas forzadas, ¿eh? Sí, sí, No, no, y por eso sí, yo sí. quería sacar este tema. Ujú. Por eso lo quería sacar. Porque es que no estamos tan lejos de aquello que se encontraron nuestros padres cuando vinieron aquí. Solo que ellos vinieron con, con ganas de luchar y con conciencia de clase, y ahora eso se ha perdido y nos están dando por todos lados. Vinieron con ganas de mejorar. Fíjate, fíjate. Y ahora no tenemos esa conciencia de mejora. Entonces nos han quitado las ganas de luchar, ¿sabes? Ya lo tenemos todo hecho. Las calles están asfaltadas, los colegios están puestos, los hospitales también. Luego funcionan como funcionan, pero ahí están. No hay necesidades visibles y tangibles, ¿sabes? Porque no las hay. Los barrios sí, los barrios se pueden mejorar eternamente y las infraestructuras también y todo. Pero nos han hecho creer que esto es el estado del bienestar que se ha conseguido y que tenemos, y la gente no ve más allá. Y yo te pregunto otra cosa, y esto lo digo porque yo lo sé, lo conozco. La gente que venía, mucha de esta gente que venía de Andalucía, lo puedo decir por ejemplo por mi madre, vino aquí a servir a una casa y Mm. estaba con unas condiciones de semiesclavitud. Y yo pregunto, ¿y toda esta gente de Sudamérica que ahora están cuidando a gente mayor o que están limpiando en casas de gente más o menos pudiente? ¿No tienen unas condiciones muy similares a aquella gente que vino en los años 60, años 70 del siglo pasado? Es que estamos otra vez igual. Estamos volviendo otra vez a toda la pobredumbre que hubo en los años 60 y 70, cuando toda aquella gente marchó de la película hasta los Santos Inocentes, marchó del abuso, ¿no? Del señorito, para que venir aquí a ser abusados por la burguesía catalana, básicamente, que se aprovechó de todos ellos, para enriquecerse de manera abusiva. Y ahora se está volviendo a repetir los mismos modelos. Gente viviendo varias familias en un piso, personas trabajando en la semiesclavitud, esta gente que está cuidando a personas mayores hoy en día, esta gente es semiesclavitud, que tienen una tarde a la semana. Es lo que tenía mi madre. Mi madre cuando vino aquí a Barcelona estaba sirviendo en una casa y tenía la tarde de los domingos que iban al baile. Esa es la único espacio de fiesta que tenían. Pero es que ahora una filipina que está aquí tiene lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando estás arriba lo que está abajo nunca lo vemos. Porque Ujú. eso se está consintiendo socialmente. Yo no veo que salga gente por la calle reclamando derechos laborales para gente que están en semiesclavitud. Alerta, alerta, que no nos estamos dando cuenta y nos están metiendo, la de Caín nos está metiendo. Eso lo quería comentar. Ujú. Bueno, y hablemos claramente. Esta burguesía catalana que ahora está pidiendo cuestiones. Al final toda la cuestión siempre es la misma, la de gestionar el dinero. Todo el mundo quiere gestionar el dinero. Y ahora la burguesía catalana, pues, está luchando por querer gestionar sus propias ganancias, las quieren gestionar ellos, no quieren cedérsela al Estado español y quieren gestionar sus propias ganancias, ¿no? Esta gente, pues si esta gente han sido la gente que más ha abusado de toda la gente que ha venido del resto de España y se han enriquecido a costa de ellos. Yo no digo que esta gente burguesía catalana sean el señorito Iván, pero pagaban sueldos de auténtica miseria a toda la gente que vino en los años 60, años 70 aquí. Y se hicieron de oro. Y el régimen franquista hizo un tipo de desarrollo que en vez de hacer un desarrollo global de país, hizo un desarrollo enfocado a zonas concretas.
Y lo que hizo fue llevar mano de obra barata a esas zonas para que esa gente se enriqueciera. Y la burguesía catalana, que ahora quiere la independencia, en aquel momento lo único que querían era mano de obra barata para enriquecerse. Vamos a hablar claro. Porque cuando no se habla claro, ahora escuchas muchas cosas que dices, oye, vaya jeta que tenéis viniendo a reclamar lo que venís a reclamar cuando vosotros habéis sido los grandes beneficiados de la época franquista. Si alguien si alguien se benefició del franquismo fue la burguesía, y básicamente la burguesía catalana, con mano de obra barata o tirada de precio. Porque si querías ganarte un sueldo digno, te tenías que marchar a Europa. Pero eso nadie lo dice. Pues vaya estoy yo para decirlo. No, no, completamente de acuerdo. Y cuando hemos entrevistado a personas que vinieron aquí y tuvieron que trabajar, ya lo han comentado. Que ellos tienen que trabajar, doblar jornadas y estar de sol a sol. Y cuando se movían un poquito, eran ya rápidamente identificados y metidos en las listas negras. Y a partir de ahí ya no te costaba encontrar trabajo la Y misma el vida, ¿no? régimen eso lo Eso lo apoyaba, fomentaba, sí, como lo han sí, apoyado. claro. Bueno, perdona, y no hace falta irse a la época No, franquista. no, ahora Cuando aquí, mismo, sí. cuando la Liga Regionalista, por ejemplo, aquí en Cataluña, que eran muy catalanes, apoyaron que viniera el ejército en la Semana Trágica. Y Ujú. cualquier levantamiento social que había en Cataluña apoyaban que viniera el ejército español a reprimirlo, porque ellos eran la burguesía y querían tener a la gente obrera controlada. ¿Para qué? Para seguir explotándola. Y no les interesaba que hubiera movimientos sociales, como no les interesó que hubiera la Segunda República, porque aquello era la previsión de una consecución de derechos que no iba a ir precisamente a su favor, sino que les iba a mermar a ellos parte de su beneficio. Eso es así, y hay que Ujú. decirlo. Y ahora cuando escuchas a la burguesía catalana diciendo según qué cosas, oye, mirad de dónde venís, muchos de vosotros, de dónde venís muchos de vosotros, y el colaboracionismo que habéis tenido con el régimen franquista, y más vale que os Bueno, calléis pues la tiro. boquita, Ahora se suben a esa moto porque es la que la que socialmente toca. mueve, la que toca, exacto. Es la que toca. Antes pues tenías a las clases sociales unidas y con conciencia, ahora no las tienes, pues le metes la bandera en la cabeza y ya está, y se acabó. Bueno, y voy a decir una cosa que para mí es gravísimo, porque tú en esta vida puedes hacer muchas cosas, pero por ejemplo, el daño que están haciendo, por ejemplo, la, los movimientos independentistas en Cataluña en contra de su propia lengua es increíble. El querer coger una bandera, unirla a una lengua y querer hacer bandera y lengua como un todo, como una razón de ser, es cargarte la lengua, porque todos los que no tienen esa lengua materna se han puesto en contra. Y en Cataluña hubo un consenso para hacer la inmersión lingüística que ahora no lo hay. Por culpa de toda esta gente que han cogido la lengua y le han hecho como si fuera su propio patrimonio. Patrimonio de la independencia, patrimonio del independentismo. Han hecho un daño terrorífico al catalán. Bueno, tan terrorífico que todos los informes y todo lo que está saliendo es que el catalán está en barrena. Fíjate tú el daño que han llegado a hacer. Ujú. ¿Por qué? Por hacer un uso de la lengua que nunca jamás tendría que haber sido patria ni bandera de nadie. La lengua tiene que estar al margen, porque eso es cultura. La cultura no tiene bandera ni himno. Si tú de la Vale, cultura y de la pero lengua eso quieres hacer bandera e himno, pero mal eso vamos. no lo hemos dejado arrebatar, como otras muchas cosas. Sí, 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 La sí. lengua Pero es que han pertenece puesto de culo a mucha gente. la lengua pertenece a los hablantes que la practican. Llámalo pueblo, ¿vale? Llámalo pueblo, pues es un concepto antiguo, pero llámalo pueblo. Pero Cuando cuando tú quieres hacer tú, esa lengua parte cuando- de una ideología con unos propósitos determinados, al final el que no tiene esos propósitos se aleja de esa exacto, lengua. exacto, Y es lo que han exacto. conseguido. Sí, Lo han sí. conseguido. Ujú. Y ahora tienen un problema, que es que cómo van a salvar su lengua si la han hecho parte del conflicto. Y la lengua Ya, no pero debería de haber José sido Luis, parte del conflicto nunca. pero viven en el conflicto. No, O sea, sí, cuando son totalmente. partidos o ideologías políticas que no dan soluciones a los problemas que ellos mismos crean, pues al final son parte del problema, no de la solución. Entonces, la bandera la ha cogido para seguir tirando la pelota hacia adelante y crear la bola cada vez más grande. Y ya veremos cuándo petará eso y cuándo pete.
Bueno, pues aquí estamos debatiendo sobre una película y Y nos hemos sacando de ido a la lengua. punta. No, no, es que al final todo, no, no, es que todo, es que si te das cuenta, nosotros sabemos, nosotros vivimos una realidad. La inmigración en Sí, España se ha dado en muchas partes, no solo en Cataluña, pero es que nosotros sí. podemos hablar de la inmigración que conocemos, la que tuvieron que hacer nuestros padres y Ujú. de la realidad que se encontraron aquí. No, no, Lo primero que se correcto. encontraron aquí, ¿qué fue? Llegaron y se encontraron con lo que tú has dicho, Ujú, sin nada, y vinieron a hacerlo todo, discriminados, ujú. con condiciones laborales pésimas, y lucharon. Porque qué casualidad que la gran mayoría de los logros obreros que se realizaron en el tardofranquismo están abanderados en muchas, bueno, tú y yo lo hemos estado viviendo. ¿Por qué? Por gente que vino de fuera y que vino Ujú. aquí a ganarse la vida, a luchar y a hacer crecer Cataluña, porque a ellos no les regaló nadie nada. ¿Eh? De hecho, Yo sé por mis padres, de 5 entrevistas, ¿no? Uno. solo ha habido uno en Catalán, que es Solo ha habido uno nacido en el que no, Quim que Bosch, sí, sí, el Kim Bosch, correcto, correcto. El resto son y que gente estaba en el entorno inmigrada. estudiantil. Y que estaba en el entorno Sí, estudiantil, no en el sí. sindical. Bueno, en el sindicato de estudiantes, pero vamos, no en el sindical obrero de empresa. Ujú. Bueno, luego, más tarde sí, ¿eh? Pero bueno, Vamos, tarde sí. sus orígenes es en el mundo estudiantil. Bueno, que antes no había distinción, o sea, los estudiantes apoyaban a los trabajadores, igual que los trabajadores apoyaban a los estudiantes. Ahora tenemos el Sindicato de Estudiantes de Cataluña que está con la banderita y se olvida de las tasas, se olvida de la educación, de los visos, de la carestía de la vida y solo es banderita. Claro, entonces dice, bueno, pues ¿cuándo vas a hacer tú una lucha de clases desde un movimiento estudiantil, ¿no? Bueno, yo bueno, no sé si para acabar, o por lo menos para dejarlo dicho, Ujú, simplemente querría decir que sobre todo esta gente que quiere hacer de la lengua una bandera y que quieren hacer de la lengua todo, por favor, que a la gente que vino de fuera, que vino sin educación muchas veces, sin cultura ninguna, ujú, que los dejen en paz. Que los dejen en paz. Ya vinieron, sus hijos hemos estudiado bueno, en la escuela catalana con inversión lingüística y me parece perfecto porque cualquier pueblo lo que tiene que hacer es defender su lengua, pero no No, hacer de no, su lengua bandera. No no, hacer de no, su no, lengua no, no bandera. defenderla, Bueno, practicarla defenderla. libremente. O sea, No, pero bueno, pero nosotros somos bilingües, José Luis, sí, 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 pero sí. el círculo que nos movemos es mayoritariamente castellano parlante. Yo muchos años únicamente he dedicado el catalán para nivel profesional. Ahora ya, en la empresa en la que estoy, pues ni eso, porque hay gente, es una empresa que tiene toda España, hablo con gente de Sevilla, de Madrid, de Asturias, y a nivel de empresas y de compañeros, ni eso. Pero si yo salgo libremente y elijo libremente qué lengua quiero utilizar, pues ahí no hay nada más, no hay más pescado que vender, ni que cortar, ni que nada. Me pueden decir, es que los jóvenes ellos es su elección libre. Procura tú ponerle los feedback necesarios para que su elección sea la otra, ¿no? Pero no lo pongas como un problema aquí de país que los jóvenes no están usando el catalán, cuando lo conocen perfectamente. El catalán tiene un problema y sabes cuál es, ¿no? Que no es Ujú. necesario. ¿Verdad? Si tú puedes vivir en Cataluña perfectamente sin el conocimiento del catalán y tenemos una sociedad que tiende a esforzarse lo mínimo posible, pues lo más probable es que el catalán tenga problemas. Pero que yo uso el catalán y uso el castellano, o sea, dependiendo de las circunstancias, Porque nos han educado mayoritariamente. en la inversión Claro, lingüística. Entonces mayoritariamente uso una, conocemos los pero dos idiomas, sí, sí. pero eso que a nosotros nos han educado en la inversión lingüística, a mi padre no se lo pueden poner, ni se lo pueden imponer, porque no lo va a poner a hacer, porque de No, hecho no, ya ni, sabe ni a mí me castellano y pueden justito. imponer que yo quiera que yo me tenga que hablar en un idioma. ¿Me Bueno, explico? no, a ver, a ti no te pueden imponer que hables en un idioma, pero en la medida en que hay una inversión lingüística, tú tienes el Yo lo conocimiento de las dos conozco. Sí, sí, lenguas. yo te conozco de las Ya dos está, ya lenguas. está. Claro. Y luego es tu elección el hablar una u otra. Solo Ujú. faltaría que te impusieran qué idioma tienes que utilizar a la hora de hablar. Pero en la medida en que hay una inversión lingüística y a ti te han enseñado las dos lenguas, ¿yo qué me pasa? Yo cuando una persona se me dirige en catalán, le hablo en catalán. Cuando se me dirige en castellano, le hablo en castellano. Y te digo más, yo estoy viendo una película y acaba la película y me dices si ha sido en castellano o en catalán y te diré, joder, pues no lo sé.
Es que no lo sé, muchas veces es que no caigo en el idioma en el que estoy viendo una película. Y además, No, yo no. voy hablando y hablo y miro a la cara de una persona que es catalano parlante o que la he conocido en el idioma catalán y le hablo en catalán. Pero es que Y estoy a mirando a la mí, cara del de al lado, que lo he conocido y y le hablo siempre cambias. en castellano y cambio y le hablo en castellano. A mí lo que me pasa es que si estoy hablando contigo en catalán, no te puedo responder en castellano. Pero giro la cabeza y la otra persona es castellana y le hablo en castellano. Y cambio el Y idioma. giro y cambio, pero a ti no. O sea, aquí no puedo. Eso no lo, no lo sé hacer. A mí personalmente, quiero decir. No, a cualquier persona. No, te he puesto a ti como ejemplo. Ah, Yo, vale, por vale, vale. ejemplo, hablo contigo en catalán, ¿vale? Y yo, pues mira, hoy sé qué tal y voy a hablar en castellano. No puedo, no No puedo. me sale. No me Es que a tampoco. mí no me A mí no sale. me sale. No me sale porque yo veo tu cara y Sí, asocio tu cara al castellano. o al catalán, depende. Sí, Y sí. me Y sale, entonces pero es que me es tampoco lo imposible. pienso. Sí, sí. Igual que si me cojo, me voy, me pongo a hablar con el Jordi y no me sale hablarle en castellano, Ujú, porque lo he conocido en catalán y le hablo en catalán porque lo he conocido en catalán, pero sin ujú, más. Para mí no hay ninguna imposición de ninguna clase, pero sí que es verdad que él o sea, se dirige a mí en catalán y yo siempre le he contestado en catalán y eso es lo natural. ujú. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar este viernes? Y si hay alguna película por ahí que A tengas ver, en el tema de mente. este viernes. Sí, porque está acabando la Sí, sesión ya, ¿no? quedan 5 minutos y... ¿Te parece que tratemos el viernes el cambio climático y los animales, por ejemplo? ¿Vale? ¿Qué película? Avatar, que la estoy A ver, viendo, ¿qué la película? estoy ¿Qué película? retomando ahora otra vez. A ver qué película. ¿Qué película podemos proponer para algo así? Bailando con lobos. Sí, por ejemplo. ¿No? Ahí Bueno, bailando con globos, sí, bueno, pero bailando, vale, sí, sí, sí. hay una relación diferente entre la mentalidad occidental y la mentalidad nativo americano. Hay que Sí, pero bueno, buscarla, ¿no? es una película es una Antigua, película sí. que tampoco todos los indios eran buenos, ni No, todos los no, blancos eran y todos los malos. blancos eran malos, obviamente. Hay que decirlo. O sea, ahora sí que es verdad que ellos tenían, los indios tenían una vinculación con el entorno muchísimo mayor que aquella gente que Mm. había venido de fuera que el entorno no lo conocía. No, no, esto no lo que quería era conquistarlo, cuadricularlo y ponerlo a producir. Ya está. Sí, 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 básicamente sí, porque además era gente que venía de la pobreza extrema, la gran Sí, sí, mayoría, que sí, iban sí. allí a qué, a hacer las Américas, vamos, Ujú. nunca mejor dicho, sí, sí. No, puede ser una película interesante, me la voy a poner, Bailando con Lobos. Y el tema del medio ambiente. Y aquí, pues bueno, podemos hablar del cambio climático todo, y todo esto. Sí, haré Bueno, una pues pequeña introducción histórica, porque sí, esto del cambio climático ni es el primero que se da, ni va a ser el no, ni va a último. ser el último, pero bueno, aquí hay Pero lo que una pasa, clarísima incidencia del ser humano en este. O sea, bueno, pero aparte de la de hecho, incidencia del ser humano, es el hecho disruptor del mismo. O sea, sí, bueno, y aparte de eso, bueno, evidentemente que sí que es verdad que han habido a veces explosiones de de volcanes y tal que volcanes, han tenido una sí. incidencia directa e inmediata. O la Ujú, caída de un meteorito que acabó con todos los dinosaurios y tal, ¿no? Pero el tema del cambio climático referido al ser humano es que nosotros estamos haciendo un cambio climático hiper, súper acelerado, que sí. es lo que no habrá ecosistema que soporte. Y entre otros nosotros. Bueno, pues nada, cortamos y ya Y nos nos vemos vemos ahora el en la próximo puerta día. en 10 Sí, sí. minutos.